Colombianos, mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura, vienen adelantando todo lo relacionado con la reforma agraria, el trabajo con el campesinado, la entrega de tierras, la titulación de tierras, la organización de los proyectos asociativos de las comunidades campesinas en todo el país, reuniones con todos los campesinos, etcétera, etcétera. La prensa colombiana y los políticos de la oposición, especialmente del Centro Democrático, se han venido ocupando de generar narrativas en contra del gobierno basados en cosas que realmente, aunque pueden hacer parte del debate político y público, no tienen la relevancia que deberían tener, porque lo que está pasando con el gobierno es mucho más importante que un debate político sobre la bandera del M-19, que es un debate que se ha venido dando durante mucho tiempo. Ya todos sabemos lo que representa, lo que hay detrás del M-19 como movimiento político, como exguerrilla que llegó a un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco. Todos lo sabemos, pero aunque el discurso de Petro en la locución que emitió este domingo en la noche en televisión pública y ante todos los colombianos traía muchos temas importantes de transformación agraria, de quiénes son los culpables del problema agrario o de tierras en Colombia, cuál fue el acuerdo de los Pastrana con los terratenientes en su época para terminar de destruir todo el tema de la tierra en Colombia y acapararla entre ellos. Todo eso lo explicaba en esa locución. La oposición se detuvo, fue en el cuento de la bandera del M-19. Y esto tiene un sentido, tiene un objetivo, que es desviar la atención de lo importante, de los logros del gobierno, de lo que está haciendo el gobierno de Petro, a temas, pues, sí que pueden tener cierta relevancia, pero que en medio de un contexto de semejantes logros de reforma agraria, pues terminan siendo banales. O sea, este tema de la bandera se puede hablar, se puede debatir, pero eso no era el trasfondo de la alocución del presidente y de lo que estaban haciendo en el Tolima, que precisamente en Tolima entregaron también una hacienda de 1.200 hectáreas a los campesinos de Rodríguez Gacha, que por fin lograron recuperarla de las manos de todos estos sectores uribistas que venían manejando esa hacienda hace mucho tiempo. Y entonces me llama la atención cómo las narrativas y los enfoques mediáticos buscan ocultar lo que realmente pasa. De hecho, ayer yo lo comentaba en uno de los videos donde hablé sobre el nombramiento de Benedetti, y en medio de ese nombramiento también se incluí lo que tiene que ver con la visita del presidente al Tolima, que eso fue lo que a los medios pues básicamente no les interesó. Contenido desarrollado en alianza con la Agencia Nacional de Tierras. El Espectador sacó un titular que me llamó la atención, pero parece que es una alianza que tienen con la ANT. Si no, no sacarían estos titulares y esta información. Histórico, movilización campesina impulsa comités de reforma agraria en el país. Hablan sobre cómo 6.000 campesinos se reunieron, se concentraron y dialogaron en todo el país sobre todo el tema de la reforma agraria. También, que es lo importante, ante 5.000 personas el presidente habló en Chicoral, Tolima, sobre ese gran pacto que están haciendo para eliminar y crear un nuevo pacto sobre la tierra en el país, ante ese pacto que hizo Pastrana con los terratenientes en el 72. Dice, el presidente Petro hizo alusión histórica del otro pacto que en el 72 se firmó en ese mismo corregimiento del municipio de Espinal, Tolima, entre el entonces presidente Misael Pastrana y terratenientes de la región para frenar los proyectos de reforma agraria impulsados por gobiernos anteriores. Porque eso es lo que ha hecho siempre la élite de Colombia, frenar las transformaciones y el progreso de este país y crear brechas de desigualdad mucho más grandes, crear caldos de cultivo para la violencia, robarse las tierras, robarse los recursos, robarse todo. Eso es lo que han hecho las élites de Colombia a lo largo de la historia. Enterraron la reforma agraria un 9 de enero del 72. El campesinado de todo Córdoba, Sucre y otras partes se tomaba la tierra demandando una reforma agraria, y salieron en marcha por decenas de miles. Solo Sucre y Córdoba salieron 100.000 campesinos hacia Bogotá y llenaron la Plaza de Bolívar como nunca antes, y le dijeron al gobierno de entonces, de Misael Pastrana Borrero, que el campesinado sin tierra, los usuarios de la reforma agraria a nivel nacional demandaban tierra para el que la trabaja, y Misael Pastrana Borrero no escuchó.
Eso fue lo que dijo el presidente y ese era el trasfondo, los acuerdos que están llegando con los campesinos, el crecimiento del agro de 8, 12, 10% por ciento dependiendo del trimestre, cómo eso está jalonando la economía, cómo se están devolviendo las tierras, cómo le están quitando las tierras a ex senadores corruptos de Cambio Radical o se las están comprando para podérselas entregar a los campesinos, cómo están recuperando tierras de ex narcos para dárselos a los campesinos. Eso es lo importante. Pero después nos encontramos con esto. Polémica por imagen de bandera del M-19 con mensaje electoral en alocución del presidente Petro. Y entonces empezamos a ver todos los mensajes del uribismo por esta bandera. Una bandera que decía Viva Petro presidente M-19 2026-2030. Una bandera simple, pues con un mensaje Viva Petro presidente 2026-2030. No sabemos si la intención era pedir que Petro siguiera en el gobierno, que eso no va a pasar, la reelección no existe. Petro ha dejado claro que él no va a quedarse en el gobierno, que es un demócrata que respeta la constitución y las normas de nuestro país. Así que nada de lo que están planteando desde la extrema derecha va a pasar. Pero empezaron, en plena locución presidencial salió la imagen de la bandera del M-19 donde dice Viva Petro, una amenaza, una provocación. Catherine Miranda en la locución presidencial ponen en primera plana esta pancarta. Qué susto da solo pensarlo. Una señora que estuvo en la campaña de Petro pero que ahora anda en campaña con Claudia López y como es una camaleona de la política, entonces ya tiras para otro lado. Ella que hace parte de un partido político que se derivó del M-19 que es el Partido Verde. O sea, la incoherencia de esta gente está a la luz del día y además pues caen en bobadas. También el exministro de Hacienda de Duque, de verdad es que se pasan, respeten la democracia, respeten el país, respeten la figura del jefe de Estado, como si ellos hubiesen respetado todo eso. Como si ellos fueran los más respetuosos de nuestra democracia y de la figura del jefe de Estado. Pero lo que me llama la atención es que el uribismo, o Petro tiene al uribismo viendo alocuciones presidenciales y viendo los discursos de él y escuchándolos. Eso no lo habíamos visto. Están pendientes hasta de la televisión cuando el presidente habla y se escuchan todo el discurso y están ahí. Y vean, una bandera de un ciudadano no representa una opinión o algo oficial o algo que sale del mismo estado, que sale del gobierno. Pueden haber banderas diciendo y pidiendo lo que quieran, pero si el gobierno no impulsa eso y no sale de la boca del presidente, porque se inventan que es que el presidente es el que está haciendo esto y que Petro está irrespetando la democracia. David Luna lo mismo, es el mismo cuentico, cada día Petro en el poder, Colombia se desangra, las mismas estupideces de todos. Miren, todos salieron al unísono con el mismo cuento y sus periodistas y exministros de Hacienda que destruyeron este país, los del Partido Verde que andan en campaña de Fajardo o Claudia López, el desprecio por la majestad del cargo es tal que, vean eso, el desprecio por la majestad del cargo, esta señora habla contra Petro sobre como si Petro fuera un dictador que se vaya a quedar en el cargo o que irrespeta el cargo, pero habla sobre el cargo de presidente como si fuera una majestad, como si fuera Petro un rey, como si ser presidente de Colombia fuese el reino, quién sabe de qué, la majestad del cargo. Hágame el favor, ni siquiera para usar las palabras tienen cuidado. Lo mismo este congresista del Centro Democrático, los espacios de alocución presidencial lo han dedicado a la apología a la guerrilla del M-19. No señor, la guerrilla del M-19 dejó de existir hace más de 3 décadas, por si de pronto no saben, ¿no? Se les olvidó. Hoy lo que hay es un movimiento del M-19. Yo sé que esta gente no tiene palabra, que son unos inservibles, violentos, y que si llegan a manejar algo del Estado, pues no cumplen la palabra del Estado, lo firmado, pero hay que recordarles que el M-19 hizo un acuerdo de paz. Juan Lozano, también periodista, lo mismo, fue una ligereza, edición, no sé qué. Otro del Centro Democrático, convirtieron la locución presidencial en un refrito de los discursos de Petro. María Andrea Nieto, el resumen de la locución presidencial. Ojo, con el 2026 se quieren quedar, nadie se quiere quedar. Por ahí respondieron también desde la oposición a la locución de Petro. Entonces, eso es lo que se vio con ese cuento de la bandera del presidente. Claro, lo que necesitan es ocultar lo que verdaderamente está haciendo el gobierno y los grandes pactos que se están haciendo con el campesinado y lo que se está logrando.
El presidente se refirió a la bandera porque eso fue lo que más le dolió, que él hablara sobre la bandera y hablara de paz, de diálogo. Vean lo que dijo. Allí fue elegido el general Gustavo Rojas Pinilla y le robaron las elecciones. Por eso esa banderita que ya atrás está y que dicen que no la debo sacar porque no sé qué y no sé qué, tiene esos 3 colores. Esos 3 colores no son de un movimiento terrorista, tienen otro significado que hay que recordarle a la cabala, a la paloma, a las Milei, la que dice las cosas de frente y la que se disfraza. ¿No? Leen la historia de Colombia. Ese azul que está arriba significa el color de los conservadores. Ese blanco que sigue significa el color de la paz. Y ese rojo con que termina significa el color liberal. Era la paz de Colombia en ese entonces, porque los liberales y los conservadores años 50, años 60, se mataban entre sí. Y el Tolima es testigo. Yo lo recordé hablando con viejos campesinos en sus casas y durmiendo en sus catres. Eran un poco más ricos que los del Cauca y entonces tenían una nevera y cemento en el suelo de la casa y me daban jugo de naranja, que era una maravilla, y hasta chicharrón. Eso fue lo que tanto les dolió, que el presidente hablara de paz y relacionara esa bandera con la paz. Todos sabemos que el M-19 se desmovilizó, que han cumplido con esa desmovilización y con ese acuerdo que se hizo con el gobierno de Barco, que no se ha irrespetado, que de ese acuerdo llegó también la Constitución del 91, se sabe, la séptima papeleta, la historia de Colombia, pero que el M-19 participó activamente en la Constitución que actualmente nos rige y que estableció un Estado menos centralizado, que eso finalmente pues se ha ido centralizando otra vez, un Estado supuestamente descentralizado, Estado social de derecho, una Constitución de avanzada para la época, una Constitución verde, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que se derivó del M-19, cumpliendo hasta hoy en día, que de hecho pues hoy tenemos un presidente que viene del M-19. El M-19 se volvió un movimiento político y nosotros como sociedad, que hacemos parte o que el Estado, hacemos parte del Estado de cierta forma, o de esta nación, tenemos que respetar los acuerdos. Y si el M-19 llegó a un acuerdo, se desmovilizó, se convirtió en un movimiento político del cual salió también el Partido Verde, hoy donde están todas estas camaleonas de la política, pues eso se debe respetar. Así como ellos, en su mayoría, han respetado el acuerdo y se han acogido a la Constitución y las leyes. Pero parece que eso es lo que no quieren estos violentos y salvajes de la extrema derecha, que hoy está la extrema derecha en todos los sectores. Por eso María Fernanda Cabal dijo lo siguiente: Petro, exhibir con orgullo la bandera del M-19 no es un gesto de memoria ni de reconciliación. Pues resulta que sí. Si es un gesto de memoria y reconciliación. Memoria, recordar un acuerdo de paz, una negociación, la Constitución del 91, la paz, etcétera, etcétera. Y de reconciliación porque debemos empezar a trabajar en la reconciliación de todos nosotros. Alguien que no se acoge a la mano bondadosa del pueblo colombiano para desarrollar un acuerdo de paz, pues tiene que ser capturado, o si cae en combate, pues cayó en combate, pero debe responder ante la justicia. Con esos, la reconciliación se debe hacer a través de la resocialización de la última ratio, que es el Código Penal, que se supone que es para eso, que en Colombia no tiene o no cumple ese objetivo. Pero si se firma un acuerdo de paz, debemos empezar a hablar de reconciliación, porque si no, entonces nos vamos a matar eternamente en este país. Es una afrenta a las víctimas del terrorismo, ese grupo criminal del que usted hizo parte, secuestró, reclutó y no sé qué, cómo olvidarlo del Palacio de Justicia, el sindicalista José Raquel Mercado, etc. Sepa que usted ni nadie podrá exaltar la criminalidad con nuestro proyecto de ley que proscribe la apología al terrorismo y al narco, las bobadas de Cabal. Pero algo que no dice María Fernanda Cabal es esto: los exguerrilleros que hacen parte del Centro Democrático. José Obdulio Gaviria, que apoyó al EPL, ese fue hasta miembro del Partido Comunista, José Obdulio Gaviria, según este artículo. Darío Mejía fue guerrillero del EPL. Carlos Franco, guerrillero del EPL. Angelino Garzón fue miembro del Partido Comunista, secretario general de la CUT, fue constituyente por la ADM-19. Eber Bustamante militó en el M-19. Eduardo Chávez del M-19, Roosevelt Pavón, excomandante del M-19, Augusto Osorno fue guerrillero del M-19, y todos esos
hoy amigos del uribismo o miembros del Centro Democrático o fueron hasta congresistas del Centro Democrático. Entonces yo le pregunto a María Fernanda Cabal, ¿dónde queda todo ese discurso payaso, bobo, insulso? Si eso es así, renuncia al Centro Democrático. Si tanto le duele el tema de que se respeten los acuerdos a los cuales ha llegado el Estado con estas exguerrillas, que se volvieron un movimiento político con su bandera y con su nombre. Renuncia al Centro Democrático, vaya, denuncia a sus propios colegas. Acá recordaban el acuerdo donde estaba Pizarro, firmando el acuerdo con Barco. Ese acuerdo que se hizo en esa época, que finalmente no se cumplió en contra del M-19 porque mataron a Pizarro, mataron a Bateman y mataron a muchos otros. Y los miembros del M-19 se mantuvieron ahí. Este periodista también esta noche retransmitieron el discurso de Chicoral, llamó la atención la pancarta. No les llamó la atención lo que hizo Pastrana con los terratenientes para seguir acaparando la tierra y evitar una reforma agraria en Colombia. No le llamó la atención que eso sea uno de los problemas de la violencia en nuestro país y de corrupción y desigualdad. No le llamó la atención que Petro con sus ministerios y ministra de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras llegaron a un acuerdo con los campesinos para avanzar en un nuevo pacto de reforma agraria. No le llamó la atención que se entregaron hectáreas, cientos de hectáreas en el Tolima, precisamente en ese evento. No le llamó la atención que 5.000 campesinos estuvieron ahí dialogando con el gobierno para sacar adelante proyectos productivos y entrega de tierras. Eso no le llamó la atención, sino la berraca bandera, que hasta empezaron a hablar de teorías de conspiración sobre la bandera, sobre que Petro se va a quedar en la presidencia y se las van a robar y que no va a haber elecciones y que va a haber una dictadura del presidente Petro. Cuento chimbo todo eso, eso es falso. Pero, como siempre, pues toca salir a desmentirlos y a explicarle al país qué es lo que realmente hay detrás de todo esto y que más allá del simbolismo de una bandera, el M-19 y cómo Petro lo explicó, lo importante es el trasfondo y la esencia de esos encuentros. 5.000 campesinos y campesinas, ¿a ustedes les parece eso poco? Un presidente que no está solo, que el campo lo está apoyando y que él está apoyando el campo y que se están movilizando todas estas reformas que fueron hundidas, acabadas, destruidas por gobiernos de la élite, de todos los que ahí les mostré que salieron a quejarse y en gobiernos en los cuales ellos han trabajado y los cuales han hecho parte. Es que háganme el favor. Las narrativas, los contenidos mediáticos y el marketing a la orden del día, pero eso evidencia que están desesperados y lo único que les queda en medio de un tema tan grande a raíz de esa locución de Petro y su visita al Tolima es hablar otra vez del refrito de la bandera. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.